Ya lo tenemos ahí. Luis Miguel Carriedo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Alberto, qué gusto saludarles. ¿Cómo te va? Buenos días. Hace mucho que no andabas por acá. Ya estaba vetado yo, es cierto. Me da mucho gusto saludar. Ni le andes ahí asusando aquí al respetable, porque no, olvídate. No toques ese vals. No toques ese vals, mi querido Luis Miguel. Mi querido Luis Miguel Carriedo, pues mucho que hablar y poco tiempo para eso. Venga. Así que si te parece, vamos entrando en materia y antes de entrar en el presupuesto que está solicitando el Instituto Nacional Electoral, me gustaría iniciar con este segundo tema que habíamos planteado, pues el acoso tanto del Tribunal Electoral como del Instituto Nacional Electoral, pues a ciudadanos y ciudadanas y particularmente con filiación con Morena, sean legisladores, legisladoras o periodistas o activistas simpatizantes de Morena que tienen un acoso, citatorios y demás. Entrevistamos hace unos días al consejero Faz y ahí él nos reveló unos textos, por ejemplo, del tribunal, citatorios, que verdaderamente sorprendió muchísimo. Uno tenía hasta que contenerme para decir que intentar que no se me notara tanto, y aún así me dicen, ay Ernesto, pues si te notaba todo. ¿Qué decir, Luis Miguel Carriedo? ¿Qué está pasando ahí? Y particularmente, ¿cómo se puede defender la ciudadanía frente a una situación así? Sí, bueno, escuché la entrevista y he seguido el caso, particularmente el de Andrea Chávez, el de Alina Duarte, y sí me parece que está desaseado la manera en la que se están aplicando. Hay reglas que sí permiten efectivamente hacer requerimientos, pero me parece totalmente desproporcionado incluso esto que leían de la sala regional pidiendo que si no les dicen quién tiene la cuenta, vayan con la Guardia Nacional y con la Policía Cibernética. Me parece totalmente desproporcionado. Ahora, hay tres elementos muy brevemente que es importante considerar. Cualquiera puede presentar quejas y hay quejas que tienen en el INE, pero no cualquier queja se acepta. Existe en la ley electoral, en el reglamento de quejas y denuncias del INE y en el reglamento de quejas y denuncias por violencia política en razón de género, que es un reglamento especial para ese tema, que por ejemplo es el caso de la diputada Chávez, la posibilidad de desechar quejas frívolas, quejas que son notoriamente improcedentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si el INE le da entrada a la queja, no está pronunciándose a favor o en contra, pero ya está detonando el procedimiento. La comisión... Perdón que te interrumpa tantito, Luis Miguel. Hay un archivo que se llama artículo 22. Si puedes poner esa imagen, que es a la que se está refiriendo Luis Miguel, por favor, Leonardo. Sí, ese artículo, exactamente ese artículo está en el reglamento de quejas y denuncias por violencia de género, del procedimiento sancionador para la violencia de género. Es decir, sí existen instrumentos legales y reglamentarios para que el INE deseche las quejas, ni siquiera las arranque. Claro, llega alguien, dice, oye, están generando violencia, pues lees el tuit de la diputada Andrea Chávez y es notorio que no procede. Así lo determinó la propia comisión de quejas del INE, que es una segunda instancia. Pero yo creo que el área jurídica pues también tiene en esas tipo de quejas, pues no seguir, no abrir ese tipo de trámites, porque se abre la puerta a que el tribunal se ponga creativo. Decías tú, Ernesto, ¿qué puede hacer? Bueno, si el INE le desechara la queja a una persona, puede ir al tribunal. Y si el INE o el tribunal está, en este caso, la sala regional, son dos instancias del tribunal, está de manera totalmente y notoriamente desproporcionada, pidiendo que se le hagan citatorios o requerimientos a una persona, que es su garantía de audiencia, pero pues que evidentemente es un acto de molestia y no todo el mundo tiene para pagar abogados, etcétera. Es incómodo que te vayan a tu domicilio y te den si tienes días para contestar. Eso pueden ir al tribunal cuando es el INE,
y está la sala superior. El problema es que la sala superior y la propia sala regional están tomando decisiones, y el propio INE están tomando decisiones que pues sí generan esta impresión de que o hay torpeza o hay mala fe. Yo creo que el caso, por ejemplo, de Andrea Chávez muy probablemente se caiga en el tribunal, pero es notoriamente una queja que no coincide con el tema de violencia política de género. La sala regional dice que sí, y fíjate cómo contrasta que hace unos días la sala superior, es decir, el máximo árbitro electoral, otra queja de violencia política de género, que es la de Gabriel Cuadri, que ahí sí es claramente un acto de violencia política en razón de género, que así lo ha determinado el tribunal. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de esa sanción? Pues que te vas a un registro en donde ya no puedes ser candidata o candidato. Y le pusieron 3 años a Cuadri, y la sala superior parece que está regateando y diciendo, bájale más, bájale unos meses, revisa la sanción, y así le ha estado regresando. Entonces, ¿qué se genera? Se genera la idea de que se utiliza la ley como un mecanismo efectivamente de acoso, pero alguien lo deja pasar. Sí existe, eso es importante decirlo, sí existe la legitimidad para poder hacer requerimientos. Pongo a tuiteros, pongo un caso, el caso del Partido Verde, en donde hay propaganda ilegal, esa sería la falta. Hay propaganda ilegal de influencers que dicen que de forma espontánea y en uso de libertad de expresión estaban violando la veda. Después ellos mismos reconocieron varios que les habían pagado por hacer propaganda. Ahí se justifica admitir una queja y hacer estas diligencias. Pero cuando es notoriamente improcedente, pues me parece que sí hay esta impresión en la sociedad y contrasta de que dices, bueno, pues entonces o hay torpeza o hay mala fe. ¿Tienes las herramientas jurídicas para detonar esos requerimientos? Sí. Pero si no hay una base, parece que las estás usando para cargarle la mano a alguien, sin duda. Creo que dentro de las causales para desechar, Luis Miguel, una queja, el numeral 2 del artículo 22 dice, el punto 1 del numeral 2, se va a desechar una queja cuando la denuncia sea notoriamente frívola e improcedente. Y en el caso de las que se han presentado, al menos las que se han hecho públicas, entrarían en esta característica. Y me llama la atención esta parte que tú mencionas, y creo que por ahí deberíamos también enfocar la mirada. Alguien dejó pasar este tipo de situaciones, porque quejas puede haber todos los días, pero ¿por qué algunas sí y otras no? Y a mí me parece que ese es el tema. ¿En quién recaería la responsabilidad en términos orgánicos, es decir, en administrativos? ¿De quién? ¿De quién? ¿El cargo de quién? ¿A cargo de quién? ¿De qué área del INE, por ejemplo, está este punto de aceptar una denuncia de esta manera y la dejó pasar y la envió? Consejeros, una área administrativa, es el tribunal directamente. ¿Hay nombres, hay apellidos, Luis Miguel? Sí, bueno, entran muchas quejas. Y de las quejas es la unidad técnica de lo contencioso. El área ejecutiva, operativa, las direcciones del INE dependen de Lorenzo Córdoba como presidente del instituto, y hay instancias de, por ejemplo, la comisión de quejas, esa está integrada por consejeras y consejeros y se van rotando, y luego está el tribunal. En este caso, por ejemplo, el INE habría que diferenciar. Le admitió el área ejecutiva, es decir, un área que depende, no le mandan todo a Lorenzo a decirle, llegó tal queja, pero sí lo deberían de hacer en algunos casos, pero eso es su responsabilidad directa, digamos, a la estructura ejecutiva y la unidad de lo contencioso, ¿no? Déjame detenerme aquí, Luis Miguel, perdón. Sí, esta queja, obviamente, la que ha dado motivo a este escándalo, por la misma característica y las consecuencias políticas que tendría, la tuvo que haber revisado Lorenzo Córdoba, porque es su área directa de responsabilidad, entiendo, y si no lo hizo, pues es otra historia. Pero entonces ahí sí habría una responsabilidad directa en términos administrativos, legales también, del consejero presidente para este escándalo que hemos visto, ¿no? ¿Sí lo entiendo así? ¿Sí está bien? Sí, o sea, es el área esa área depende de la presidencia, del área ejecutiva de Lorenzo Córdoba.
la tuvo que haber revisado. Yo creo que sí, por lo menos una llamada, oye, aquí hay una queja rara, yo creo que sí, pero ellos dirán, bueno, llegan cientos de quejas y el director pues recibió, dijo a ver las pruebas, lo que hay, y se lo mandó a la comisión de quejas, pero ahí ya le está dando trámite. La comisión de quejas, el caso concreto de Andrea Chávez, es el mismo INE, dijo, no, pues esto no procede y lo desecha. No lo desecha, hace el cual dice, no proceden medidas cautelares, pero tiene que seguir con la investigación. ¿Qué es esto de las medidas cautelares? Cuando tú presentas una queja, si la admite el INE, hay que investigarla. ¿Quién la investiga? El INE. Y en lo que termina la investigación, la comisión de quejas puede decir, que eso todavía no significa que tenga razón o no la queja, puede decir, baja el tweet, detén el acto, baja el spot, en lo que terminó la investigación, de manera cautelar, le mando la investigación a la sala regional del tribunal y ya la sala regional dice, sí es una falta, ya revisé el expediente y está mal. Esa es la secuencia. Primero, ¿admites o no admites? Ya que admitiste, que obviamente eso es una responsabilidad del INE, llega a la comisión de quejas, también responsabilidad del INE, puede decir, no hay medidas cautelares, y en ese caso, por ejemplo, el tribunal le dijo, no, sí tienes que investigar más, tienes que hacer más diligencias y seguir, y ya al final la sala regional dijo, por ejemplo, en el caso de Andrea Chávez, que sí era violencia, pero eso todavía se puede impugnar a sala superior. Entonces, el modelo institucional, como están las reglas, pues te tienes que defender ante el tribunal de las acciones del INE. Ida y vuelta. Si el INE hubiera desechado, pues la persona que se quejó pudo haber ido al tribunal a decir, oye, me están desechando, pero no lo hizo. Entonces, yo creo que hay que irnos ya también al detalle. Hay pedazos en donde toman decisiones funcionarias y funcionarios. La ley ahí está para interpretar y para interpretar también con cierta, pues, lo acabas de leer, pues si son improcedentes las quejas o son frívolas, pues eso es. Ellos dirán que el criterio que ha seguido el tribunal muchas veces para tomar en cuenta una queja frívola es que sea una nota periodística la que esté detrás. Bueno, pues si llevas un tuit, o sea, y no solamente eso, sino está el otro apartado que dice las notoriamente improcedentes. Entonces yo sí creo que estamos entre una situación en donde se genera la impresión, y en mí por lo menos también, aunque pues se genera la impresión de que cuando hay necesidad de decidir, le entro al tema o no, pues dices, igual no es procedente, pero dejo que corra. Y eso creo que es un terreno muy riesgoso, además porque sí genera contrastes. Yo decía lo de Cuadri. Miren la sala superior, en este caso, la máxima sala del tribunal, pidiendo que le rebajen la falta, ya que le detectaron, ya que quedó acreditada la violencia de género. Pues parece que están ahí algunos chats en donde alguien parece, no estoy diciendo que sea, que le están diciendo, déjame ver cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le bajamos? Yo creo que la autoridad tiene que ser consistente, y en estos casos tan emblemáticos que le van a generar un desgaste público notorio, pues sí, por lo menos que el director le hable a Lorenzo Córdoba y le diga, oye, fíjate que llegó una queja que tiene estas características, no procede y estoy pensando que lo correcto es desecharla, ¿no? Si no es así, pues se genera la idea de que hay o torpeza o mala fe. Ya, Luis Miguel, pues son varios puntos ahí. Uno es lo que podrían haber hecho algunos consejeros y consejeras en las facultades que tienen cuando se ven este tipo de excesos por parte tanto del INE como del Tribunal Electoral. ¿Qué puede hacer en términos reales? O sea, porque no vemos, pues las figuras que siempre aparecen es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y pareciera que no hay otros hasta que uno los llega a entrevistar, y no vemos ahí voces fuertes, alguien que dé un manotazo y diga, a ver, ¿no? Esto no procede, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Una es en términos mediáticos, que no hay figuras, no hay nadie pareciera que no hay más consejeros que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. En términos reales, en términos facultativos, ¿qué podrían haber hecho ellos o qué pueden hacer ellos, tanto en pasado como en presente? Dos, ¿quién decide que esa solicitud procede y que pasa al tribunal? ¿Quién decide? ¿Hay una votación interna dentro de los consejeros que dicen esta sí pasa, esta no pasa, o simple y llanamente el área jurídica las pasa así?
¿Cómo funciona ahí esa parte? Y tercera, perdón que te esté cargando de preguntas. Como ciudadanos y ciudadanas, ¿qué podemos hacer? Empiezo por la última, es que la ley permite que todas las decisiones del INE se impugnen al tribunal. Estamos viendo que el tribunal también está medio raro. Sí. Entonces, no, pero eso, medio, eso ¿no? se puede. O sea, todas las decisiones, la que sea, pueden impugnarse. Si desecha o si no desecha, puedes ir a impugnar. Si te hace un requerimiento, puedes impugnar incluso el requerimiento. Todas las acciones del INE. Ahora, voy a la que sigue. ¿Cómo funciona? Yo ahorita estoy hablando, alguien considera que ejerzo violencia de género en mis expresiones, va y presenta una queja ante el INE. Llega al INE y la unidad de lo contencioso, que es el INE, es el aparato ejecutivo del INE, tiene que recibir la queja, ver que cumpla los requisitos y ya sea admitirla o desecharla. Tiene que investigar, hace diligencias preliminares para ver si hay elementos o no, si cumple los requisitos y la puede desechar. Esa es una primera etapa que es universo INE. Si la da trámite, la tiene entonces que investigar. ¿Y qué implica investigar? Pues si la queja es, por ejemplo, en el caso de Alina Duarte, veía que es que eventual uso de recursos públicos, por ejemplo, y demás, pues va a tener que preguntarle a las instancias, oye, tú diste dinero, esto lo pagaste tú el dominio, tiene que hacer toda esa investigación y mandársela al tribunal. Pero es un exceso, tiene que actuar con proporcionalidad. Si no existen indicios de que esa eventual falta, por ejemplo, que se usaron recursos públicos para promover la revocación o la consulta popular en el caso de la llamada juicio expresidentes. Si no existen indicios, es una desproporción detonar el mecanismo para ir a buscarlos, buscando hasta la Guardia Nacional. Es una desproporción porque en el camino genera actos de molestia. Y sí contrasta con lo que antes decían otros consejeros, el caso concreto de Lorenzo Córdoba, por ejemplo, que hablaban de una sobreactuación de la autoridad cuando se le hacían esas diligencias a personajes como Joaquín López Dóriga y demás, por quejas que presumían que había alguna compra de entrevista o cuestiones así, y decían, es que no hay elementos. Entonces yo creo, insisto, debe haber coherencia en el discurso de la autoridad para que no se genere esta impresión en la opinión pública. ¿Hay bases legales para hacer esas peticiones? Sí, pero en estos casos, al menos en estos casos concretos, son notoriamente desproporcionadas las acciones. ¿Qué pueden hacer los otros? Perdón ahí sobre esa desproporción. Este texto que leyó el consejero Faz, lo que le solicita o le ordena el tribunal al INE contra Alina Duarte, que me parece verdaderamente una hijadez de la chingada, por decirlo suavemente. ¿Qué? Una arbitrariedad de ese tamaño, de veras, entonces busca la policía cibernética y la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, el FBI y quién sabe cuántas cosas más. ¿Qué decir? O sea, ¿qué se puede hacer en términos legales? Porque no solamente es Alina, Andrea, he estado en contacto con algunas otras personas que también han recibido los citatorios y no sé, por ejemplo, si te pueden buscar a ti, o ¿dónde asesorarse? Porque hay muchos que no tienen abogados, no tienen con qué defenderse. ¿Qué hacer ahí, Luis Miguel? Sí, claro que me pueden buscar con todo gusto, pro bono, pero el tema, ¿qué hacer? En ese caso, por ejemplo, que mencionas, es una orden, el INE dice, bueno, pues a mí me ordenó hacerlo así la sala regional. Efectivamente, el caso concreto, por ejemplo, de Alina Duarte, esto que dices es una orden, el tribunal le dice al INE, haz estas diligencias. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí? Pues ir a sala superior, existe esa instancia. Decirle a sala superior, oye, esta decisión, de hecho, es el camino adecuado. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que como está el procedimiento en curso, cuando ya termina la investigación, toma sentencia la sala regional. O sea, esto que estamos diciendo es investiga INE. Yo creo que lo pide con desproporción. ¿Para qué investiga? Para tomar la sentencia. Ya cuando tome la sentencia final, entonces esa sentencia se puede impugnar ante sala superior.
Eso se puede hacer. Ahora, pues que hay cosas luego también cuestionables en sala superior, sí, claro, pero yo creo que por notoriamente improcedentes se tienen que caer ahí, sin duda, este tipo de casos. Ahora, el tema de la desproporción, pues también se puede meter en la impugnación frente a la sala superior como parte de los agravios que se detallen para que haya algún pronunciamiento de sala superior al respecto, no en un sentido solo de este caso. Y ahí entra lo que decías tú, sino los futuros. Ahí entra lo que decías tú de los otros consejeros. Bueno, si se está notando, vamos a suponer que las reglas, no vamos a suponer, están abusando de las reglas de la figura de violencia política de género. O sea, los partidos, como antes lo hicieron con la aparición de los menores en los spots, no es que quisieran proteger a los menores, sino censurar el contenido del spot. O sea, buscan los recursos para sancionar al adversario. Están abusando de la figura. Eso no significa que hay que eliminar las quejas de violencia política, porque sí hay violencia política en razón de género. Muy bien, las y los consejeros podrían decir, oye, tenemos un problema, hay un abuso, pues vamos rápido a hacer una reforma al reglamento para que sea expedito el desechamiento de las quejas frívolas con estas características, con esta transparencia. Es decir, sí se puede hacer más que simplemente decir, no, pues me llegó y pues yo lo tuve que tramitar. Claro que se puede hacer más. Y no solamente con posicionamientos públicos internos, hay vías, ellos pueden cambiar reglamentos, pueden ajustar y adaptar esa nueva realidad. Lo han hecho en otros casos. Pues evidentemente ya se está desbocando. Y es más, cuando se han dado casos de gacetillas, es decir, que se paga una propaganda disfrazada como si fuera noticia en un periódico, ahí sí ha sido muy notable como esta idea de defender la libertad de expresión y demás. Es decir, darle el beneficio de la duda a lo que sí es propaganda y lo que es un tuit que no tiene nada. El caso de Andrea Chávez, por ejemplo, que no tiene nada, empezar a decir, bueno, es que la ley dice eso. Ahí es donde se genera esta impresión en la población de que hay sesgo, de que veamos cómo sí, vamos a ver qué podemos. Sí, entonces yo creo que eso se podría corregir, sí, haciendo normas internas, tiene facultades el INE, para evitar esos abusos de las quejas que se dan, y el tribunal, bueno, pues la sala superior, ser consecuente y no estar pidiendo rebajitas para quienes sí violan el tema de la violencia política, y en este caso, cerrar la puerta a la desproporción. Hay tesis de jurisprudencia, es decir, cuando hay un criterio consistente, se convierte en norma aplicable. Esa jurisprudencia dice que el caso concreto del Internet, por ejemplo, siempre hay presunción de libertad de expresión, hay mayor umbral pues, digamos, de respeto. Tendría que haber pruebas, indicios contundentes. No se trata, para poder iniciar la queja, no se trata de que digamos, no, pues si por ejemplo salen tuiteros haciendo propaganda en la veda, ni siquiera les pregunten por qué lo hicieron. No, pero si ya hay una lógica de que no hay indicios y en otros momentos has dicho que es una sobreactuación hacerle requerimientos a periodistas, pues no lo hagas con tuiteros o con activistas. Eso pues, me parece una desproporción evidente y si hay base legal para contenerlo. ¿Qué hubiera hecho el tribunal si el INE desecha eso? Pues a lo mejor le hubiera ordenado hacerlo, pero pues el INE lo hubiera hecho por orden del tribunal, como ocurrió con el tema de la comisión de quejas, que desecha, el INE le dice, lo investiga, se lo dice la sala regional, pues vas a la sala superior. Entonces, es un tema enredado, pero sí yo creo que hay mucha pasividad, no solamente de consejeras, consejeros, sino también en el caso del tribunal. Es notorio que se está abusando de esta figura de las quejas y que se están metiendo, generando actos de molestia en personas que no tienen una estructura de abogados, recursos, que no son partidos políticos, que no son instituciones públicas. Y no, insisto, no se trata de decir, si luego aparecen tuiteros influencers como lo que pasó con el Verde, es su libertad. No. Ahí hay indicios, había declaraciones de que les habían pagado y demás. Pero un tuit que ni el nombre de la diputada presuntamente agraviada que se quejó tenía, pues me parece una desproporción. O vincular que alguien suba un tuit con la cadena, digamos, de otros tweets que se desatan en cadena y cuestionan,
culpar a quien pone un tuit en donde no pone el nombre, me parece un exceso, una desproporción. Y sí, yo creo que hay muchas cosas todavía que se pueden hacer. La ley daba elementos y puede haber más. Cerrar la puerta a la desproporción. Mi última pregunta, Luis Miguel, cerrar la puerta a la desproporción. A veces, cuando existen conductas reiteradas de abuso, como es el caso de lo que platicamos ahora, pues una sanción judicial es casi la única alternativa. Se puede sancionar judicialmente a estos funcionarios que ejercen de manera abusiva las funciones que la ley misma les otorga, y en ese mismo sentido, es la misma pregunta. Preguntan en el chat, como Andrés Méndez Sandoval, ¿es posible emprender una acción colectiva en materia electoral? ¿Cómo se podría hacer? Esta única pregunta mismo. Si están en alguna asociación civil, por ejemplo, podrían meter, digamos, una acción colectiva, sí se podría, o ellos tienen acumulación de quejas, o sea, si fueran muchos y metieran la misma queja, podrían acumularla. Y doy otro. Ellos podrían, cualquier persona, por ejemplo, los agraviados, presentar una consulta al Consejo General sobre qué va a hacer para evitar A, B, C y D. Y el Consejo tendría que sesionar y darles respuesta una por una, y ahí se van generando precedentes. Pero a ver, perdón, los agraviados, pero si por ejemplo Ernesto y yo quisiéramos, que no nos ha multado todavía el INE, también quisiéramos emprender una acción como personas que ahora sí que no tenemos ver en el entierro, pero creemos que es una conducta abusiva, tenemos facultades, ¿la ley nos permite legales para poder emprender una acción colectiva o no? En el procedimiento de queja no, pero una acción colectiva, pienso, que ustedes fueran al INE, nosotros sí. Fuéramos al INE, y le dijéramos al INE, nos parece abusiva tal, y por lo tanto pedimos un pronunciamiento del Consejo General sobre A, B, C y D. Eso sí podemos hacerlo y no tienen por qué echarlos porque no es una queja. ¿Nos ayudas a redactarlo y lo hacemos? Sí, venga. Pues, ya me comprometí al aire, así es que así lo sí, pues sí, y ya ahí nos estaremos comunicando. Luis Miguel, hay varias personas que están con esta situación y algunas incluso sí les ha generado estrés porque tienen sus actividades laborales y de pronto ahora pues tienen que estar buscando un abogado y no saben cómo funciona el INE y entonces cómo se les responde. Hay varios ciudadanos y ciudadanas de Twitter que les llegó el citatorio. Están, pues ¿y ahora qué hacemos, no? Pues vamos y por eso te planteábamos al inicio qué se puede hacer, porque pues no solamente se trata de estar a la defensiva, ¿no? Sino pues más bien ya pasar un poco a la ofensiva y entonces que más bien ellos tengan que estar rindiendo cuentas y no la ciudadanía, y habría que unirse. Así que pues ahí nos ponemos de acuerdo contigo, Alberto y yo, y si nos ayudas a redactar eso y nosotros le vamos a entrar, ¿no? Porque es verdaderamente desproporcionado, indigna muchísimo ver ese tipo de redacción, no lo podía creer. Así que bueno, ahí estaremos al habla, mi querido Luis Miguel, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Me da mucho gusto estar con ustedes y ya hasta salí con un compromiso aquí. y con una multa. Uy, ya con una multa. Al ratito te llega el citatorio, vaya verás. A ver si no llegan ahí ahorita uno. De entrada ve preparando ya el texto ese, pues, y ya después que te citen a ti. Nosotros no tenemos nada que ver. Yo le echo la culpa a Ernesto y ya digo. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta luego.